Bienvenidos a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 56 de Memorias de un consultor. Cuéntame. Seguimos en el año 2011. El 5 de octubre de ese año moría Steve Jobs, un personaje discutido por algunos y admirado por otros, pero sin duda relevante especialmente en el mundo de la tecnología. Algunos de sus inventos cambiaron para siempre nuestra forma de relacionarlos con la tecnología, como el hecho de poder tener un teléfono con un único botón, cuando el resto de los fabricantes en ese momento lo que hacían era incorporar teclados físicos en sus terminales. No voy a entrar a discutir sobre las formas y maneras del personaje. Me quedo con su capacidad de reinventarse y su forma de llevar a cabo cosas que otros no se atrevían ni a imaginar, gracias a su capacidad de conectar los puntos. Aunque imagino que muchos ya lo conoceréis, os invito a que escuchéis su famoso discurso en la graduación de Stanford de 2005, donde habla sobre su filosofía de vida y de muerte y trata, entre otras cosas, este tema de conectar los puntos. Os será muy fácil encontrarlo buscando en Google. Evidentemente, personas como Steve Jobs, con sus cosas buenas y sus cosas malas, hay pocas en el mundo, aunque algunos se piensen que no es así. Recuerdo una reunión con mis socios de aquel entonces, en el que uno de ellos, Pepe Gotera, se levantó e intentó plasmar sus ideas en una pizarra. Digo que lo intentó porque la verdad es que costaba seguirle en esa tormenta de ideas que se montaba él consigo mismo. Eso sí, el listón lo ponía alto. Ese día inició su discurso con algo similar a esto. ¿Facebook? Facebook no es nada. ¿Google? Lo puede hacer cualquiera. Porque sí, habrá gente inteligente, no digo que no, pero los que estamos aquí no lo somos menos. Y a partir de ahí intentaba montar su castillo de naipes. A ver, que está muy bien tener seguridad en ti mismo y creer en lo que haces, que no te puedes dejar llevar por el síndrome del impostor y todas esas mandangas que te cuentan en los libros de autoayuda. Pero también es cierto que no está de más mantener todo esto desde la cordura y el sentido común. Recuerdo que en un momento dado yo le dije que no me estaba enterando bien de lo que nos estaba contando, y me salió con esta moraleja. Mira, cuando yo terminé la carrera tenía que entregar el proyecto final. El tiempo se me iba echando encima y el catedrático me iba diciendo que no me iba a dar tiempo, etcétera, etcétera. Y yo le decía que no se preocupara, que confiara en mí. Al final lo entregué el último día y saqué un sobresaliente. Y yo le dije, muy bien, y yo que me alegro. Pero en ese caso, ese trabajo era algo individual que te afectaba solo a ti. Ahora estás en otras circunstancias y hay más personas implicadas. Así que no me cuentes películas. Probablemente el tono fue más conciliador, aunque tampoco creo que mucho, conociéndome, pero la esencia del mensaje era esa. Su respuesta, nada, seguir hablando de su libro. Atención, spoiler. A día de hoy no veo su nombre al lado de Mark Zuckerberg, Sergey Brin o Larry Page, aunque quizá, como no era muy dado a las relaciones interpersonales, haya decidido ocultar su verdadera identidad al mundo tras el nombre de Satoshi Nakamoto. Para mí uno de los pilares de cualquier negocio es la confianza. Eso es lo que realmente vendemos y compramos todos. Ni servicios, ni productos, ni conocimiento, ni nada. Confianza. Por ejemplo, hay muchos fieles a la gama de productos de Apple, por la confianza que le da la marca, con independencia del precio y que hay algunos que sean mejores que otros. No todos lo hacen bien, bajo mi punto de vista. Este podría ser mi caso, el de ser fiel a esa marca, aunque no soy ningún fanático. Mi primer contacto con ellos fue con un iPad y más tarde caí en el iPhone, aunque tengo que reconocer que con el teléfono me resistí al principio. Lo cierto es que después he ido cambiando de un modelo a otro y no me planteo utilizar otro teléfono, pero con sentido común. No necesito actualizarlo cada año ni tener el último modelo divino de la muerte. Me funciona y
Pasado un tiempo, pues suelo renovar por un terminal más avanzado. De hecho, por ejemplo, siempre he utilizado un PC y dudo que tenga nunca un Mac, ya que para el trabajo que realizo me es mucho más práctico. Así que confianza sí, pero como siempre, con sentido común. Estábamos trabajando en un proyecto en Leonesa, cliente que apareció en el episodio anterior, el cual era cliente original de los otros, y uno de los que tenía la primera versión de esa herramienta que pensábamos que era un producto. El proyecto era de algo relacionado con nómina y recuerdo que tuvimos que firmar los típicos acuerdos de confidencialidad, ya que estos temas suelen ser algo delicados, con unas multas de penalización estratosféricas muchas veces. Reconozco que muchas veces he firmado cosas de esas sin apenas leerlas, porque creo que si leyéramos toda la letra pequeña de todo lo que nos ponen por delante, no firmaríamos nada ante tanta amenaza. De hecho, estuve trabajando muchos años con mi primer y actual cliente sin tener nada por escrito. El único del que no oculto el nombre, porque me daba pereza tener que decir cada vez eso de ese dichoso producto alemán. Pasados unos años, formalizamos nuestra relación contractual por motivos de regulación, cumplimiento y todas estas gaitas, que entiendo que a veces, y solo a veces, tienen su sentido. Como les digo muchas veces, lo firmo teniendo claro que en cualquier momento puedo acabar en la cárcel aunque no haga nada. Bueno, a ver, algo tendría que hacer, pero ahí está la clave. Si tú no haces nada raro, no tienes nada que temer. Volviendo a Leonesa, puede que lo que firmáramos era que si salía algún tipo de información de la que manejábamos al exterior, la penalización fuera de 500.000 euros, creo. Y alguien se planteó si debíamos firmarlo o no. Yo pensé que no había elección. Si quieres trabajar con ellos, estas son sus reglas, así que no hay opción. Por otro lado, no veía el problema. Se supone que todos somos profesionales y que si estás trabajando con temas de nómina, te va a tocar ver salarios de la gente y demás. Con información anonimizada, a veces, otras veces no, y lo que tú quieras. Pero tienes que tener acceso a la información, aunque solo sea para comprobar que los cálculos que hace el sistema son correctos en los dichosos paralelos. Recuerdo que en Leonesa, como en muchas otras empresas, las nóminas de los directivos se llevaban aparte, por temas de estricta confidencialidad, y que cuando nos tocó hacer esas comprobaciones, venía la responsable de dicho colectivo con las nóminas impresas guardadas en su bolso. En aquel proyecto estuvo trabajando un viejo conocido que se incorporó a trabajar con nosotros, Graciano, del cual hablaré seguro más adelante, y que tenía que ir diciendo a esta persona lo que salía en el sistema para que la persona que tenía las nóminas impresas le dijera si era correcto o no. Eso duró un par de horas. No era operativo y no tenía sentido hacerlo así. ¿Qué más daba ver la información directamente impresa que ir chequeándola punto por punto? Además, habíamos firmado la dichosa cláusula de confidencialidad y lo más importante, éramos profesionales de eso. Desde mis inicios en este mundo he tenido acceso a la información salarial de miles de personas en distintas empresas. Y tengo que decir que es algo que para mí no ha tenido jamás relevancia alguna. ¿Que la gente gana mucho? Pues bien. ¿Que gana menos? Pues bien también. Es decir, es una información que no me aporta nada. Y no os podría ni decir de si en una empresa pagan mejor o peor en general, porque para mí todo eso son simples números que según termina el proyecto desaparecen. Podemos firmar lo que tú quieras, si lo necesitas, pero mi confianza es innegociable. De todas formas, no estoy diciendo que para mí firmar algo no tenga ningún valor, al contrario. Estoy diciendo que muchas veces no lo veo necesario, ya que creo que la confianza está por encima de cualquier firma. Pero claro, entiendo que no tiene sentido ir al banco y pedir que te den una hipoteca aportando como garantía tu bondad y tu simpatía. Y de esto quería hablar ahora, rescatando un episodio particular que nos pasó en este cliente con otro proyecto que nos pidieron. Lo cual indica que mal las cosas no las hacíamos si nos seguían pidiendo cosas. Graciano iba a ser quien liderara el proyecto y era un proyecto que tenía cierto componente tecnológico, por lo que necesitábamos de la colaboración de alguien de los otros. Nos dijeron que no había problema, que tenían a la persona indicada. Vamos a llamarle César Zamorano.
que era alguien que dependía de Otilio, el socio que llevaba toda esa parte. Supuesto responsable de sistemas, entre otras cosas. Hacemos el plan de proyecto, se lo presentamos al cliente, discutimos los posibles flecos y firmamos el contrato correspondiente, en el que nos comprometemos a que íbamos a empezar el 1 de julio, por ejemplo. El proyecto empezaba con una fase de instalación de componentes en la que la participación de César era clave, como habíamos hablado con Otilio desde el principio. Nosotros necesitábamos la participación de alguien con esas capacidades, nos daba igual el nombre, y en caso de no tener a nadie, pues tendríamos que subcontratarlo. Otilio nos dijo que no, que tenía capacidad de sobra, y que César era nuestro hombre sin ninguna duda. Total, que cuando le comunicamos a Otilio las fechas que previamente habíamos consensuado con él, nos dice que en esas fechas no va a poder ser. Y añade, es que se me pasó deciros que César se casa el 7 de julio. Graciano y yo nos miramos y no dábamos crédito a lo que nos estaba contando. Aclaro que él y yo éramos y seguimos siendo amigos, pero hemos sabido separar siempre el trabajo de la amistad. Veremos algún ejemplo más adelante. Y que podemos tener formas de actuar distintas, pero compartimos algo esencial. Trabajamos de manera seria y responsable. Entonces, aquello que nos estaba diciendo no nos entraba en la cabeza. Le dijimos que nos parecía increíble que nos hubiera ocultado esa información. Y nos dijo que es que se la había olvidado. Pero vamos a ver, ¿cómo te vas a olvidar de que alguien se casa en 15 días? ¿Pero qué sentido tiene eso? Y eso sí que no. Que me mientas, lo puedo pasar. Que me tomes por tonto, no. Y le dije que me parecía algo innecesario y absurdo por su parte. Que lo único que iba a conseguir es que no fuéramos capaces de cumplir con lo que habíamos firmado con el cliente. Y entonces pronunció una frase que seguimos recordando a día de hoy. Bueno, pero es que una cosa es lo que se firma y otra es lo que se hace. Y sigo argumentando que los clientes a veces no cumplen los plazos, que no respetan lo que firma, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, me da igual lo que hagan los demás. Yo cumplo lo que firmo y lo que no firmo. Y por supuesto, volvió a aparecer en mi cabeza la dichosa voz con el ¿pero qué hemos hecho? Cosas tan significativas como esta fueron sucediendo a lo largo de los meses, como os iré contando en episodios posteriores. Algunas de las que fui consciente en el momento que pasaron y otras de las que me enteré pasado el tiempo. Evidentemente, todas esas cosas iban disminuyendo mi confianza en el proyecto común que pretendíamos construir. Y es que si no tienes una base sólida, es difícil levantar algo medianamente consistente. Con el tiempo y la distancia, es más sencillo analizar las cosas y tomar decisiones, aunque lo importante es saber hacerlo en el momento con la información que tienes entonces. No todo el mundo sabe conectar los puntos. Además, suponiendo que sepas, tendrás que hacerlo siempre mirando hacia atrás, como dijo Steve Jobs. En caso de querer unirlos mirando hacia adelante, te puede llevar a convertirte en un personaje de cómic como Pepe, Gotera y Otilio, por ejemplo. Algunas cosas que quiero destacar de este episodio serían estas tres. 1. No te creas el más listo. 2. Sé profesional. Lo demás son solo documentos. Y 3. Cuidado con lo que firmas. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting
tipo Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.